Hola a todos. En este video tutorial vamos a tratar las preguntas de tipo descripción, ensayo y las preguntas de respuestas anidadas o close, como se les suele llamar. Bien, bueno, estamos en el banco de preguntas, en la parte de preguntas. Vamos a empezar con la pregunta de descripción, que es muy sencilla. En realidad no es una pregunta, sino que es simplemente un texto que queremos que salga en nuestro cuestionario, pues por ejemplo para indicar que se ha pasado de una sección a otra o de un tema a otro, pues simplemente se podría indicar tema 1. Bueno, este sería, perdón, el nombre de la pregunta, descripción T1, y aquí pondríamos, aquí hay preguntas del tema 1. Y ya está, simplemente un cuadro de descripción. Guardaríamos cambios y si lo visualizamos pues simplemente aparece el texto. No es más que eso, se puede poner barras, se puede poner lo que se quiera, que se puede incluir cualquier cosa que aparezca en los típicos cuadros de texto de Moodle. Esto en cuanto a la descripción. Pasamos a la parte de la pregunta de ensayo. Las preguntas de ensayo son preguntas donde el alumno tiene que explicar algo, escribir un texto, añadir ficheros quizá, y son las preguntas que son de corrección manual. ¿De acuerdo? El profesor al final tiene que ir a resultados y hacer una corrección manual, tiene que revisarlas una a una y corregirlas. Entonces selecciona la pregunta ensayo, la agregamos, hay que indicar una vez más pues, el nombre de la pregunta ensayo por ejemplo, y aquí pondríamos el enunciado de la pregunta, el texto que explica la tarea que queramos que se realice. Tarea a realizar. Bien, por defecto esta pregunta está configurada para que se responda en un cuadro de texto del mismo tipo que Moodle, aunque eso se puede cambiar. Sí que quería remarcar que en este tipo de cuadros nosotros podemos añadir contenido multimedia, que ya sabéis que hay que intentar que no se suba directamente a Moodle, porque Moodle no es un repositorio de archivos, sino que lo que hay que hacer es enlazarlo. Entonces hay diversas maneras de enlazar contenido multimedia. Se puede utilizar simplemente un enlace, y aquí pondríamos la URL, por ejemplo, un vídeo de YouTube, ¿de acuerdo? Incluso podemos aquí darle a examinar repositorios y elegir aquí de dónde lo queremos obtener, pues un vídeo de YouTube, un archivo local, que sería un enlace a un archivo de Google Drive, ¿de acuerdo? Aquí accederíamos a la cuenta y iríamos buscando el archivo. Esta sería una manera, que sería, esto crearía un enlace a ese archivo, y también podemos aquí añadir contenido explícitamente, pues contenido multimedia, indicando si es vídeo, si es audio o si es puramente un enlace, que sería similar a lo que hemos visto. Aquí podríamos controlar las opciones de visualización. Con esto se podría jugar para incluirlo, y siempre que aparece examinar repositorios podemos buscarlo de forma local en Google Drive, que ya sabéis que en Universidad de Zaragoza tenemos acceso a la cuenta de Google Drive, o incluso en YouTube, ¿de acuerdo? Sería la forma un poco de incluir contenido. Os sugiero que los que lo necesitéis juguéis con las distintas opciones y siempre previsualicéis la pregunta al final para ver cómo queda, para ver cómo lo van a ver vuestros alumnos. Bien, esto se puede aplicar a cualquier cuadro de Moodle que tengamos donde haya texto, ¿de acuerdo? Donde aparezcan estos botones. Bien, volviendo un poco a la pregunta de tipo ensayo, indicaríamos aquí el enunciado y aquí indicamos cómo queremos que el alumno nos conteste en las opciones de respuesta. El formato por defecto es un editor HTML normal, común, que sería un cuadro de texto como este, ¿de acuerdo? Sin estos botones. Si queremos que sí que puedan subir algún tipo de archivo, sobre todo para contenido multimedia, grabaciones, etcétera, pondríamos editor HTML con selector de archivos, ¿de acuerdo? Y les aparecerían estos botones. O si simplemente queremos que escriban un texto sin que puedan entrar a perder tiempo, a dedicar tiempo a formatearlo, ponerlo en negrita, etcétera, pues podríamos poner texto sin formato, ¿de acuerdo? Incluso podríamos decir que no hubiera texto y no hubiera cuadro de texto a contestar. ¿Qué sentido tiene esto? Pues tiene el sentido de que se puede configurar para que el alumno conteste subiendo archivos, un poco de una forma similar a lo que sería una tarea. Pero bueno, en principio os sugiero que empecéis por una cosa sencilla y luego vais viendo las distintas opciones. Trabajaría con editor HTML, se requiere que el estudiante escriba texto o si el texto es opcional, el tamaño de la caja máxima en líneas que puede escribir el alumno,
y si se permiten archivos adjuntos o no y cuántos, si son opcionales o obligatorios, etcétera. Y aquí incluso podríamos indicar que los archivos que se añadan sean documentos .doc o PDF o lo que consideremos oportuno. Una característica que tienen las preguntas de ensayo muy interesante es la plantilla de respuesta. En la plantilla de respuesta nosotros podemos establecer aquí un pequeño esquema en texto donde les indicamos qué cosas tienen que trabajar. Y ellos cuando vayan a contestar, en su respuesta les saldrán estos textos que hemos puesto aquí en la plantilla como recordatorio para ver qué tienen que rellenar, ¿no? Para que tengan, digamos, alguna pauta en su propia respuesta. Y luego finalmente podemos añadir un pequeño informe para evaluar este tipo de preguntas. Si, por ejemplo, pues va a haber evaluadores externos a la persona que crea la propia pregunta, ya que estas preguntas, como digo, hay que calificarlas de forma manual, hay que evaluarlas y calificarlas de forma manual, lo cual pues lleva su esfuerzo. Bien, pues así tendríamos una pregunta tipo ensayo normal. Entonces, pues si la abrimos para verla, veremos pues es simplemente el cuadro de texto del tamaño que le hemos indicado. Le hemos puesto que pudiera añadir archivos, número máximo 2, ¿de acuerdo? Indicamos el tamaño, que es el tamaño máximo que tiene Moodle. Y pues el alumno contestaría aquí. Si hubiéramos puesto plantilla, aquí aparecerían los textos de la plantilla para ayudarle un poco en la redacción. Ya veremos cuando hablemos de la explotación de resultados, ya comentaremos cómo se hace la calificación de este tipo de preguntas de forma manual. Y luego tenemos las preguntas de respuestas anidadas o las cloze. Estas preguntas vienen un poco heredadas de la parte de evaluación de idiomas y son preguntas de huecos que se pueden rellenar. Realmente tienen mucha potencia, porque dentro de una misma pregunta cloze se pueden incluir preguntas de opción múltiple, preguntas de respuesta corta, preguntas de numéricas y bueno, diversos tipos. He copiado aquí un ejemplo que viene de la propia página de Moodle Docs, que es esta, que por cierto os la dejo enlazada en el curso para los que os gusten, los que os interesen este tipo de preguntas. Esta información es muy interesante. Simplemente os sugiero copiar un ejemplo y trabajar sobre él. Entonces, para que veamos el aspecto que tiene, esta sería una pregunta. Como vemos, vamos a rellenarlo con las respuestas correctas. Como vemos, pues aquí tenemos un desplegable a elegir entre varias opciones, una respuesta de tipo corto, una numérica con punto decimal, opciones múltiples verticales y horizontales, respuestas cortas, etc. Como veis, son tremendamente potentes. Claro, su configuración o su desarrollo es bastante complejo. No vamos a entrar en detalle, pero solo porque lo veáis, pues básicamente se trata de incluir el texto de la pregunta, o un trozo del texto de la pregunta, y luego entre llaves cómo se configura la respuesta. Veis, aquí se está diciendo que es una pregunta de opción múltiple, se dan las distintas opciones y con estos simbolitos indicamos cuál es la respuesta correcta o cuál es la respuesta incorrecta. Lo mismo con las numéricas, ya lo veis, que hay distintas opciones. Bueno, no entramos en más detalle. Para el que quiera, tiene la ayuda y son, ya digo, tienen mucha potencia, pero es verdad que hay que dedicarles bastante esfuerzo. Bueno, y con esto acabamos este video tutorial donde hemos visto las preguntas de descripción, las preguntas de ensayo y las preguntas tipo cloze. Hasta la vista.